busquen un buen coach, un buen mentor, pero alguien que tiene la credibilidad de contarte las cosas en base a experiencia. O sea, hay una inteligencia que uno adquiere en la universidad, pero es muy diferente a esa inteligencia que adquirís cuando salís a vender. Hola a todos y todas, me da muchísimo gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy está un buen amigo, alguien que admiro en diversos ámbitos de la vida. Él es un empresario, un emprendedor, alguien que tiene diversas áreas de su vida. Es uno de los artífices detrás de Ecofiltro, pero también de uno de los lugares más interesantes de Antigua Guatemala, un lugar que se llama El Cubo, un lugar de coworking espectacular, una comunidad vibrante de emprendedores donde se puede hablar de diferentes cosas, pero voy a dejar que él nos cuente esta historia. Bienvenido, mi querido Philip Wilson. Muchas gracias, Julio. Qué honor estar contigo. Como siempre, me disfruto mucho aprender de ti. Eres alguien que admiro en muchos aspectos. Cuéntame un poco de tu vida, porque hay personas que a lo mejor te conocen por una de tus áreas, pero sé que has sido emprendedor, banquero por un momento, filántropo, emprendedor social. Cuéntame, ¿qué has hecho, mi querido Philip? Mira, ahorita estoy haciendo dos cosas. Uno, nos está yendo súper bien, que es El Cubo. Realmente es una comunidad disruptiva para Antigua. Antigua es un lugar que se conoce por el turismo, fincas de café, y la idea fue, ¿qué pasa si hacemos un edificio muy innovador que inspira comunidad y atraemos compañías que están haciendo trabajos interesantes en el mundo digital? Eso fue la idea, el concepto. Fue durante COVID, ¿va? Cuando todo el mundo me decía que no iba a existir la oficina, pero dije, yo sé que si hacemos una comunidad disruptiva, innovadora, va a funcionar. Así que hoy en día tenemos como 40 empresas y como 100, ya no los llamo coworkers, sino co-creadores, ¿verdad? Que llegan todos los días a realmente transformar la economía de Zacatepeques, ¿verdad? Y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Hay una lista de espera para entrar al edificio. Y creo que lo que lo ha hecho muy exitoso es que el humano quiere estar con otros humanos, ¿va? Sí tuve mis levantadas a las 3 de la mañana. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Un edificio, cuando todo el mundo me está diciendo que ya no va a existir la oficina, todo el mundo va a trabajar de la casa. Pero cuando se llenó rápidamente, hice una encuesta y fui a hablar con varios de los inquilinos, de los miembros del Cubo, y les dije, mira, ¿por qué firmaste un contrato de 1 hasta 3 años? Me dijeron, mira, queríamos ver personas. Queríamos ser parte de una comunidad. Les gusta que a veces pueden trabajar un lunes o un viernes de su casa, pero quieren salir y ser parte de algo donde hay mucha energía, ¿va? Entonces ahí me di cuenta que siempre va a existir lugares físicos, pero tenés que crear la comunidad, y hacemos un montón de charlas sobre de todo. Desde temas culturales, ahorita tuvimos uno de ChatGPT que fue muy interesante. Otro de inteligencia artificial, hemos tenido pues de emprendimiento, pero eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ese es un proyecto que nos está yendo muy bien. Ahora hay que contar los fracasos, ¿va? Hicimos la primera finca café orgánica en Antigua, y la verdad admiro mucho a todas las personas en agricultura. Es muy complejo poder llevar un proyecto agrícola a que sea sostenible financieramente. Pero es un proyecto lindo. Tenemos 25 millones de lombrices, hago nuestro propio fertilizante orgánico y estamos dentro del 1% calidad de café, pero hay muchas variables que no he tenido en otros emprendimientos, ¿verdad? Muy poca lluvia, mucha lluvia, te viene roya, que es un hongo. Hay todo tipo de bichos, es una guerra ser agricultor. Creo que por eso hay tanta fe en Dios cuando estás en agricultura. Pero lo digo públicamente, he fracasado como finquero, pero todavía estoy en la lucha y estamos viendo cómo ir directo a restaurantes y cómo, porque yo sí quisiera
poder promover la agricultura orgánica, específicamente caficultura orgánica, pero ahorita no lo puedo hacer hasta que realmente diga, bueno, ya tengo la fórmula, porque no quiero mandar a las personas a un camino donde económicamente no van a poder sacar sus proyectos adelante. Así que uno muy exitoso ahorita y otro que nunca pierdo el entusiasmo y el optimismo, pero tengo que ser sincero, me está costando. Y en este viaje tú has sido un emprendedor serial, has hecho múltiples proyectos y siempre que decimos que las personas exitosas han tenido cierto recorrido, son personas que han conocido cuáles son sus talentos. Sí. Cuéntame un poco cuáles son los tuyos y cómo los descubriste. Pues mira, mi mamá contaba que de patojo era muy curioso, ¿va? Y tal vez no ponía la atención al 100 y tal vez no era el mejor estudiante de joven, pero siempre tenía mucha curiosidad. Y creo que esa curiosidad y ser inquieto es lo que te lleva a ser un emprendedor, ¿verdad? Porque uno tal vez no va a ser un empleado ideal si estás inquieto y todo el tiempo querés probar cosas nuevas, ¿va? Así que eso era la curiosidad, yo creo que era algo con que nací y creo que me ha ayudado mucho. Creo que por eso leo mucho. Soy muy curioso y leo sobre muchos temas. Y siempre cuando hablamos con las personas de sus talentos, usualmente dicen, se me facilitaba esto, pero además hay personas que lo reconocen. Sí. ¿Quiénes han sido ese círculo cercano en tu vida, Philip, que han reconocido eso en ti desde temprano? Sí, mira, yo he tenido mucha suerte porque yo he tenido un mentor ya casi 30 años. Ahorita tiene 89 años, por cierto, viene a Guatemala final de noviembre. Es un tipazo y creo que detrás de cualquier emprendedor exitoso hay una persona que tiene credibilidad porque ya ha pasado sus caminos de éxito y fracaso en el emprendimiento. Y este norteamericano, pues tuvimos un negocio exitoso en California juntos. Y yo siempre le digo a los emprendedores jóvenes, busquen un buen coach, un buen mentor, pero alguien que tiene la credibilidad de contarte las cosas en base a experiencia. Y yo no he visto muchos emprendedores exitosos que no tienen a alguien así en su vida, donde realmente puedes hablar cosas que no cualquiera te puede contestar con certeza, como un buen mentor, que en el caso mío se volvió un coach. Y vemos que esos talentos, como tú dices, no van solos, sino que siempre va acompañado de esas personas, que es a lo que le llamamos las oportunidades. Y la oportunidad de tener una empresa, de tener buenos mentores, es algo que se cultiva. Sí. ¿Cómo has tomado esas grandes decisiones? Y, por ejemplo, tú decías, estaba en California, pero decidí luego hacer cosas en Guatemala. Sí. ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Cómo consigues tener buenos mentores? Que yo sé que es algo que te apasiona, el mentoring, y que lo haces. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que uno cuando es emprendedor tienes que ser muy humilde. Y cuando uno pues practica la humildad porque todos pasamos por muchos fracasos. Nunca el éxito es un camino para arriba, un flechazo hacia la luna. Siempre hay altos y bajos. Entonces yo creo que entender que no es fácil, y yo creo que un talento que yo he cultivado mucho después de mucho esfuerzo es tener buenos hábitos, ¿va? Y mi mentor me dijo, mira, tú no puedes ser un emprendedor si no aprendes cómo vender. Entonces yo aprendí cómo vender a través de él y yendo a vender. Cuando uno, y no sé si es un talento, pero es algo que uno desarrolla. O sea, hay una inteligencia que uno adquiere en la universidad, pero es muy diferente a esa inteligencia que adquirís cuando salís a vender, ¿va? Y él me dijo, mira, solo vas a aprender a vender haciéndolo. Y entonces él me dijo, mira, en el emprendimiento que empezamos en San Diego, California, me dijo, yo no te voy a pagar un centavo, ¿va? Yo voy a poner la plata. Para él era una persona que tenía capital, él puso el dinero para iniciar el negocio
y me dijo, tú vas a ganar un porcentaje de tus ventas. Y me acuerdo, me acababa de casar, vino, mi hija llegó en 11 meses después de casarnos y tenía ese sentido de urgencia porque no tenía un salario fijo y pues aprendí así con el fuego, a prueba de fuego, salía a vender y eso me enseñó mucho, ¿va? O sea, todo eso y fue muy interesante porque él tenía 2 hijos y después de un par de años el negocio vendía más de $3 millones. Era sumamente un negocio muy exitoso. Y le dije, mira, y nunca se me olvidó. Y le dije, mira, ¿por qué nunca involucraste a tus hijos? Y me lo dijo, en inglés me dijo, because I can't fire them, porque no los puedo echar. Y eso para mí fue una lección muy interesante que él estaba muy contento con mi trabajo y yo como socio y estaba generando mucho éxito para ese emprendimiento que hicimos juntos. Y yo por eso tal vez promuevo con mis hijos que vayan a trabajar fuera del ámbito familiar y te da mucha confianza, ¿va? Entonces desarrollé, después de tener ese talento de saber la importancia de vender y uno aprende haciendo, como que luego adquirí mucha confianza de poder hacer cualquier emprendimiento, entendiendo que uno ya sabe cómo vender. Y tú te has dedicado a revolucionar diversas industrias, incluso en este país has demostrado que se pueden hacer cosas de una forma diferente, pero eso requiere mucha dedicación, de muchas horas, de mucho recibir no, eso no se puede, estás loco. Incluso lo comentabas ahora con el proyecto del cubo. Cuéntame un poco cómo tienes esa determinación de vencer el miedo, vencer las dudas, vencer las voces que pueden estar en contra. Sí, pues un emprendedor primero tiene que trabajar en uno mismo, ¿va? Yo siempre cuando hago sesiones de mentoría con emprendedores aquí en Guatemala, les digo, mira, tenés que cuidar tu física, tenés que tener por lo menos 30 minutos al día donde salís a hacer ejercicio, ¿va? Y la parte mental es muy importante, tu cerebro es un músculo, ¿va? Yo leo como 2 libros por semana, de todo tipo, no solo de business, de novelas, biografías, etc. Pero eso es bien importante y eso te va a dar muchas ideas. Le digo a los emprendedores, te dan muchísimas ideas si lees mucho, y no solo de business. Y el tercero es la parte espiritual. Yo sí tengo, y lo hago todos los días, y si uno estructura su día con la parte física, mental y espiritual, entonces estás listo para afrontar todos los nos, ¿va? Porque yo me acuerdo en California, nadie sabía quién era Philip Wilson de John Smith, ¿va? Yo tenía que ser muy creativo en que la gente me recibiera para escuchar lo que estaba presentando, ¿va? Y todo el tiempo, no. Y si no tenés esa parte espiritual, física y mental, como que la gente tira la toalla. Entonces uno vence el miedo como que cuidándose uno mismo, ¿va? Y sabiendo que de alguna manera es una guerra, ¿va? Y te tienes que preparar para la guerra. Y si te preparas de esa manera, cuidando esas 3 partes de su vida, puedes enfrentar. Y entendés que no hay que tomar nada personalmente, ¿va? Cuando te dicen no, pues buscas otra oportunidad. Mi mentor decía, un no es un tal vez, ¿va? Un no nunca es un no definitivo. Entonces me resbalaba todos los nos. No, me rebotaba más bien. Me encantaría resumir dónde vamos en esta historia que tú dices, bueno, fui curioso, descubrí esos talentos, eso que no aceptabas a lo mejor un no porque querías explorar varias cosas. Por otro lado, te fuiste armando de varias oportunidades, que eras inquieto, fuiste buscando también esos caminos, pero luego te dedicabas de una forma con ciertos hábitos. Tú nos has hablado del hábito físico, el mental, el espiritual. Pero siempre que te he conocido, tú eres alguien que tiene mucho optimismo. Siempre te he escuchado hablando de, bueno, en esto no me está yendo tan bien aún, pero voy a seguir probando. Y siempre te he escuchado sonriente ante todas las cosas que pueden ser retos. Incluso lo contabas ahora con el proyecto del cubo, que bueno, mientras otros me decían, pero yo estaba con esto.
¿Cómo cultivas ese optimismo? Sí, mira, yo creo que el optimismo también, tal vez a veces las personas creen que soy un demasiado optimista, entusiasta, pero sí tuve una crisis a los 40 años y materialmente estaba súper bien, ya no tenía que trabajar, y me encontré como una hoja en el viento, ¿va? Me costaba levantarme. Y así es como nació el proyecto Ecofiltro, porque voy con mi mamá y le digo, mamá, siento que no tengo propósito, ¿va? Y estoy como con una depresión, ¿va? Y mi hijo, ¿cómo así? Si lo tenés todo y superficialmente súper exitoso. Pero ahí me di cuenta que tal vez mi Dios era el dinero y lo había logrado y nunca era suficiente. Y como que me di cuenta que tenía que tener un propósito noble. Entonces, ¿dónde nace ese optimismo? Es que fui a la fundación de mi mamá que se enfocaba en acceso a agua potable y encontré una manera de enfocar mi experiencia como emprendedor con un propósito noble, que es llevar agua potable a los más pobres, pero de una manera escalable y donde en lugar de ayudar a 2,000 familias al año, hoy logramos llegar a 2,000 familias al día con Ecofiltro. Y así que la razón que me encanta el mentorear a patojos es, les digo, mira, no esperes hasta los 40 años, como le pasó a Philip Wilson, sino empezar a los 20 de que tu emprendimiento tenga un propósito noble, porque me di cuenta que eso es lo que inspira la gente que tenés en tu equipo, ¿va? Si no tenés un propósito noble, se te van y tiene que ser un propósito noble auténtico, ¿va? Si vas a Ecofiltro hoy y le preguntas desde el jardinero a un operario, a supervisores, team leaders, le decís, mira, ¿por qué existe Ecofiltro? Te van a decir, salvar vidas, mejorar salud. O sea, tienen el propósito noble muy claro, no es vender X cantidad al mes o hacer esta otra estrategia. Entonces, y eso te da mucha energía. O sea, hasta uno se siente mal, hasta me cuestiono a veces porque se vuelve una adicción cuando estás ayudando a las personas. Y digo, wow, esto qué bien se siente. Y nunca había conectado mi emprendimiento con realmente servir a los demás, sino era como que todo para adentro. Entonces, pero lo curioso también, Julio, es de ahí me di cuenta que lo más importante son las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces ahí es donde nació lo que se llama Humanocracy, un muy buen libro, se lo recomiendo a todos, donde yo empodero a todos, o sea, no tenemos jerarquías en las empresas y de esa manera motivo, ¿va? Con esa autogestión y comparto las ganancias con todos. Y entonces, una empresa que tiene un propósito noble, que empodera y comparta ganancias, es intocable financieramente. No hay una empresa que le va a ir mejor. Entonces, la ironía es que encontré un propósito personal yendo a la fundación y convirtiéndolo en una empresa de impacto. Pero cuando me enfoqué en las personas, ¿va? Y como lo más importante de la empresa, financieramente nunca había logrado hacer una empresa más rentable que lo que es Ecofiltro. Y lo lindo de Ecofiltro es lo que no se comparta, se reinvierte, ¿va? Como soy el único accionista, yo digo, Ecofiltro sirve para llegar al 1,000,000 de familias con agua potable en área rural de Guatemala. Estamos llegando como 550,000 familias y ahí es donde viene esa energía, ¿va? Porque realmente encontré que nací para ser un emprendedor de impacto. Y me encanta que vivir con todo individual ahora lo llevas a que sea parte de todos los círculos donde tú te mueves. Me hiciste recordar una conversación que tenía con un empresario recientemente que le hablaba del tema del propósito y le hablaba del tema del Humanocracy y me cuestionó severamente. Me recuerdo que leyó uno de mis artículos, que te recuerdas que yo cito tu ejemplo y me decía, mira, Julio, yo no creo en eso, porque yo creo que los colaboradores de una empresa están para trabajar y no para estar pensando en su propósito y esas cosas. Así que me da miedo que estés enseñando esos principios porque eso van a destruir
el capitalismo como lo conocemos. Y fue Claro. muy categórico. Y seguramente tú has tenido también detractores de un modelo donde tú abres los libros, donde tú compartes, porque te pueden decir, no, pero ten cuidado por temas de seguridad y no compartas. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de esos paradigmas iniciales Sí. y cómo lo has implementado. Sí, bueno, me gustaría invitarlo a almorzar. Sí, lo vamos a invitar. Porque con la evidencia uno puede ver por qué hace que una empresa sea más rentable. Pero Gallup recientemente sacó una encuesta, ¿verdad? Que el 70% de los guatemaltecos no están motivados en sus trabajos. Entonces, ¿por qué cuando uno empodera y compartís ganancias, por qué esas empresas son más rentables y van a durar más que una empresa tradicional que no lo hace? Y es porque bajas ese 70% a cero. Y eso es, ¿va? ¿Por qué Ecofiltro? Si tú analizas hace 5 años, ¿va? Antes de que se implementó al 100% el Humanocracy, ganábamos, digamos, $1 por cada Ecofiltro. Después de dar 25% y empoderar, ahora se gana 1.40. Entonces, el argumento financiero y las compañías públicas en Estados Unidos que lo han implementado, las acciones ganan más, suben más que los que no lo hacen. Y si tú ves, las empresas tradicionales cada vez su vida es más corta. Entonces, ¿qué es la manera de alargarlo? Es implementando empoderar y compartir. Entonces, la gente joven son los que yo estoy viendo que lo están implementando. Pero yo también sé que es bien difícil cambiar. O sea, yo fracasé cuando yo llegué a la fundación y ellos tenían esa mentalidad de ver a los pobres como objetos de lástima y regalando filtros. Yo fracasé en cambiar la cultura. Tuve que traer gente de afuera, del sector privado, para convertir lo que era una fundación en una empresa social. Entonces es bien difícil cambiar, aunque uno compruebe con evidencia. Mira, ahora estamos llegando a 2,000 familias al día y antes regalábamos 2,000 al año y a veces el Ecofiltro paraba como basurero, porque lo regalado no tiene valor. Así que yo, la razón que yo lo estoy promoviendo mucho en Guatemala es lo hago con evidencia. Así como Delta. Delta, ellos distribuyen el 25% de las ganancias a todos los empleados. ¿Por qué Delta es la aerolínea más rentable todos los años en Estados Unidos? Cabalmente porque empoderan y compartan. Entonces, esa es la manera que uno gana argumentos con evidencia, no con romanticismos que tampoco llegamos ahí, todos nos abrazamos 5 minutos. O sea, yo quiero mucho a todos, pero ellos saben, cuando uno empodera, comparta ganancias, todos se convierten en tus socios, en entusiastas, en fanáticos de la marca, en auditores, porque ellos ganan sobre ganancia también. Entonces, ¿por qué somos más eficientes en la fábrica? Porque convertí a todas esas personas en auditores que están cuidando cada insumo que entra a la fábrica. ¿Y cuáles son esos pasos que tú le recomendarías a una persona, indistintamente de la etapa que estén en sus emprendimientos? ¿Cuáles deberían ser el game plan para que puedan implementar esto y que se viva una mejor cultura? Pues mira, primero auténticamente, o sea, uno no hay que hacerlo por lo financiero. O sea, tu empresa va a ser más rentable. O sea, tiene que realmente nacer del corazón. O sea, yo sí creo que las personas son lo más importante de la empresa. Entonces, empieza desde acá. Y si realmente decís, bueno, ese es el recurso más importante, entonces hay una serie de pasos. Por ejemplo, es importante tener un departamento de recurso humano, porque tenés que explicar a todos qué es empoderar y compartir ganancias. Entonces, nosotros tenemos un programa de inducción, y explicamos una presentación muy gráfica por qué hacemos lo que hacemos, desde el propósito noble a qué realmente es empoderar y qué es compartir ganancias y la responsabilidad que tienen todos con el paso que estamos dando de hacer eso. Entonces, no lo haces de un día para otro. Entonces, hay un proceso, pero yo les explico a todos que en el primer año va a ser mínimo el incremento en utilidades, pero 2, 3, 4, wow. Y es lo que todas las compañías públicas que lo han hecho tienen esa misma experiencia. Entonces, no hay una razón
¿por qué no hacerlo? Y yo creo, pues yo soy capitalista y creo que no hay mejor forma de crear riqueza en un país que el capitalismo. O sea, eso es algo que muchas personas van a estar de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué pasa si hacemos las empresas aún más exitosas para que generen más riqueza? Solo que ahora ayudemos a todos a participar. El dueño le va a ir mucho mejor y a todos los que colaboran también. Y en un país como Guatemala, yo argumentaría que es la mejor manera de... es el mejor aporte que podemos dar a la sociedad, creo yo, de dirigir las empresas de esa manera. Y estabilizas la política, creo yo, porque cualquiera que entra a Ecofiltro, pues creamos 200 capitalistas haciendo esto. Imagina si miles de empresas hacen lo mismo. Guatemala gana y los guatemaltecos también. Ahora te haría una pregunta para dos perfiles de personas diferentes. Imagina el perfil A es una persona que tal vez tiene una empresa, pero más tradicional, que a lo mejor no se siente tan orgulloso de lo que vende porque dice, bueno, lo que vendo, tal vez hago plata, pero en realidad estoy dañando a los demás o vendo algo que no es bueno para los demás. ¿Qué les dirías a ese grupo que dice, bueno, sí, puedo hacer esto, pero mi propósito en realidad no es tan noble, ¿verdad? Ese es el primero. Y el segundo, una persona que a lo mejor trabaja en una empresa y dice, bueno, pero no me siento tan contento. ¿Cómo hago para o involucrarme en una empresa como la tuya, que es una que tiene una causa más noble, o cómo decido emprender? ¿Qué les dirías a esos dos? Al primero, yo siempre hablo de la Historia Total, que es una empresa de energía de Francia, y los ejecutivos van a China y en Beijing no pueden salir a sus reuniones porque hay tanta polución que el gobierno dice, mira, no puede salir. Cerraron las escuelas y por la polución. Los ejecutivos dicen, mira, nosotros que estamos tan invertidos en carbón somos parte de este problema. Y ahí mismo en China tienen una reunión y deciden, vamos a empezar a invertir en energía renovable. ¿Verdad? Y si tú ves la acción, no solo de Total, también la compañía principal de energía en Dinamarca, Holanda, cuando han empezado a tratar de vender energía renovable, como son compañías públicas, puedes ver que la acción respondió de una manera muy positiva. Entonces yo diría a esa persona, pues yo creo que nunca te vas a sentir bien si estás promoviendo algo que hace daño. O sea, es difícil porque si yo les explico cómo empoderar y compartir ganancias, pues vas a vender mucho más y te va a ir mucho mejor, pero uno no se va a sentir bien al final solo acumulando dinero, pero haciendo mucho daño en salud, medio ambiente, etc. Entonces, miren cómo pueden ir metiendo el luz, digamos, dentro de la empresa. El otro caso, mira, yo siempre le digo a los patojos jóvenes, porque no todo el mundo nació para ser emprendedor, ¿verdad? Los que están buscando un trabajo, traten de hacer un poco de investigación de quién son los dueños o los dirigentes de la empresa para ver, entender su filosofía de vida, ¿verdad? Porque todo lo que se vive en una empresa nace de las personas que lo fundaron o que lo están dirigiendo. Entonces, yo siempre les digo, mira, trate de empezar ahí y luego meterse en una empresa donde te gusta el producto y la filosofía, etcétera. Pero realmente investigar en qué está detrás. Y los emprendedores, mira, el futuro de los emprendedores exitosos yo creo que tienen que estar casados con un propósito noble. O sea, la gente joven que todos andan con smartphones y todos investigan y todos saben lo que está pasando. Cuando tenés un propósito noble, atraes mejor capital humano y tus clientes son más fieles. Yo lo miro con Ecofiltro, ¿verdad? Tenemos una cola de personas que nos mandan sus currículums porque quieren ser parte de una empresa con un propósito noble. Entonces yo puedo escoger lo mejor de lo mejor. Y compito con multinacionales, pero la gente realmente quiere un propósito noble. Y yo creo que yo creo que el emprendedor que tiene un propósito noble y que luego empodera y comparta,
le va a ir mejor financieramente. Entonces, como que es un camino más fácil. Un círculo virtuoso. Y nunca vas a tener un burnout, de lo que me pasó a mí en los 40 años, ¿va? Donde entras en una depresión y te fue bien materialmente, pero ¿y ahora qué? Y te das cuenta que eso no te llena. Entonces, yo creo que eso hay que explicarlo, ¿va? Alguien que ya pasó por ese camino, digo, mira, haga esto y nunca vas a tener un burnout, y tal vez te van a acusar de ser una persona demasiado contenta, ¿verdad? Que sí me lo han dicho. Mira, a veces la gente piensa que soy falso porque siempre estoy feliz, pero cuando es auténtico y si estás tratando de mejorar la sociedad a través de un emprendimiento de impacto, pues la bendición es que ves las cosas con bastante optimismo. Ahora, yo sé que tú tienes una definición de éxito que me encanta, que es muy, muy integral, muy de cuidar los diferentes ámbitos en los que tienes liderazgo. Sé que sirves activamente y he visto mucho de lo que tú haces. ¿Cómo le recomendarías a una persona que quizá está en ese momento como el que tú estabas a los 40 años, pero antes de un despertar? Y me gusta una expresión de una canción de Pink Floyd que decía cómodamente adormecido. Porque a lo mejor estás en un momento en donde dices, no, pero me está yendo bien. Tal vez, sí, tal vez ya lo estoy sintiendo en mi salud, pero no estoy tan mal. Tal vez estoy medio mediocre con mi pareja, pero no estoy tan mal. Y estás, como diría Jim Collins, lo bueno es enemigo de lo grande. Sí. ¿Qué haces en esos momentos donde todavía no tienes ese burnout, pero sabes que vas a ir para allí? Sí, yo tal vez le diría, mira, nuestra naturaleza es de dar. O sea, la tuya, la mía, los que están escuchando. Si uno, como el frutal, ¿va? Mi abuelo lo decía, ¿va? Los frutales no comen su propia fruta, dan y dan y dan. Cuando uno se acostumbra de vivir para los demás, la bendición es tener mucha paz. Entonces, lo que yo he notado, ¿verdad? Porque uno no solo puede hablar en base a su experiencia, ¿verdad? Sino voy a repetir lo que escuché en un libro, pero en mi experiencia, empezás a servir a los demás y tenés una paz, dormís mejor, tenés con la conciencia tranquila, ¿verdad? Cero ansiedad. Y mi mentor me decía, no sé cómo decirlo en español, sí, creo que sí lo sé, para incrementar tu ser, te tenés que dar completamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que trataría de explicar nuestra naturaleza a un joven, o incluso a una persona que no sea joven, ¿va? Porque las personas que no entienden eso llegan a una edad donde ya no soportan esa ansiedad. Lo he visto. Entonces tenés que empezar ahí, ¿va? De que hay que conectar con los demás. Y es la gente más feliz, los que están conectados con mucha gente y los que realmente están acostumbrados a dar mucho más de solo estar ahí para recibir. Y me encanta que esa definición de dar, a veces se la he compartido a personas y me dicen, bueno, pero ¿dar qué? Si yo lo que tengo ahora es tiempo, bueno, da eso. Mentorías. Da mentorías, sí, pero lo que tengo es esta gran pena que yo pasé. Sí. Bueno, puedes ayudar a otro a superar también esa preocupación que has pasado tú. Sí. Así que, mi querido Philip, antes de darte las gracias, como siempre podríamos pasar hablando horas contigo, hay un momento que le llamamos el momento con todo, donde siempre me encanta coleccionar frases, principios de sabiduría y en general, principios que podamos atesorar para que ese camino sea mejor para vivir. ¿Cuál sería uno de esos principios para ti? Mira, va muy ligado a que uno hay que cuidar su círculo interno, que sea un círculo que te da mucha energía. Y yo, pues el círculo que yo tengo, yo los mido por sus frutos, ¿va? Entonces, los conocerás por sus frutos. Y si uno escoge así tu círculo interno, eso te va a dar mucha energía para soportar cualquier desafío. Entonces, ¿verdad? Cuando uno quiere saber con quién andar, pues ver qué es lo que han hecho, qué frutos han dado. Y esas personas, hay que cuidarlos y tenerlos muy cerca. Y eso en equipo
es la mejor manera de vivir esta vida. Mi querido Philip, como siempre, un gustazo compartir contigo. Bienvenido a esta tu casa. Así que mis amigos y amigas, ahí lo tienen. Una conversación de que hay que darlo todo. Y me encanta esa reflexión que los árboles que dan fruto abundante no se comen sus propios frutos, sino que simplemente los dan en abundancia. Creo que ha sido una charla de vida, de emprendimiento y en general cómo empoderar, pero cómo compartir eso que es nuestra misma esencia. Ha sido un recordatorio de cuidarnos, de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y que podamos tener una vida más feliz, pero sobre todo más integral. Espero que lo hayan disfrutado como me lo he disfrutado yo, y les invito a que vean un adelanto de nuestro siguiente programa, que también estará espectacular. Cuando uno se va de lleno con algo que le gusta, pues algo pasa, ¿no? Uno hace trabajos que piensa que le van a ir bien, ¿sí? Y resulta que es un gran fracaso. Yo lo he vivido, ¿no? Le he invertido a obras y a veces, y la gente,